te incluyo. Para nosotras este momento. Y bueno, yo les voy a leer unas palabras que preparé esta mañana con la ayuda de la inteligencia artificial, que es mi secretaria en un punto, mi amiga, para presentar a Graciela. Bueno, hoy nos encontramos en un punto del tiempo que no es solo una fecha, sino un umbral. Nos reunimos aquí en este espacio donde tantas veces ha resonado con todos nosotros, quienes trabajamos, soñamos, donde veo poca luz. Acércate un poquito para allá. Sí. ¿Tendría luz? Es lo más fácil, ¿no? Después la apaga. Bueno, con toda la... no me pasa algo. Así dicen los nuevos. No tiene sentido. Tiene que haber algo más. Bueno, hoy nos encontramos, empiezo de vuelta. Hoy nos encontramos en este punto del tiempo que no es solo una fecha, sino un umbral. Nos reunimos aquí en este espacio donde tantas veces, tantas voces han resonado, las de quienes trabajaron, soñaron, criaron familias, cuidaron vecinos para volver a escuchar el alma de la luz. Esta ciudad nació del esfuerzo, del amor y de la esperanza de quienes la imaginaron viva, pero también tiene una historia más sutil, la historia de lo que no se ve, de lo que late bajo las veredas, en los árboles, en las plazas, en las risas de los chicos y en las miradas de los mayores. Estoy emocionada. Esto me hace mi inteligencia artificial. Hoy, con la presencia de Graciela Gaegler, la bisnieta del fundador, se abre un puente entre los orígenes y el presente. Es como si el espíritu de quienes soñaron estas tierras volviera a hablarnos, invitándonos a resignificar, a poner alma donde antes había solo historia. Porque resignificar no es cambiar el pasado, es recordarlo con conciencia, darle un nuevo sentido desde lo que somos hoy. Y Lanús, nuestro Lanús, puede volver a ser eso, un lugar donde el alma comunitaria se despierte, donde los vínculos se tejan con respeto y ternura, donde la memoria se transforme en impulso creador. Que esta charla sea entonces más que una exposición, que sea un acto de encuentro entre tiempos, un homenaje a quienes sembraron esta tierra y una invitación a quienes hoy la habitamos para continuar su sueño. Gracias, Graciela, por traernos este hilo de historia viva. Gracias a todos por estar aquí, abriendo el corazón para que el alma de Lanús pueda volver a brillar. Bueno, al contrario, la agradecida soy yo, a Daniela, a quien conocí en una de estas charlas que doy permanentemente en colegios y en centros de jubilados y en instituciones, que tiene que ver con eso, con lo que Daniela contaba, rescatar la esencia, el alma, el recuerdo de nuestros abuelos, bisabuelos, porque este Lanús, que hoy es una ciudad pujante, la más importante, de las más importantes de la provincia de Buenos Aires, de la de mayor densidad de población del país, está regada por la sangre, sudor y lágrimas de muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, que vinieron de muy lejos, con una mano atrás y otra adelante, corridos por el hambre de la guerra, por la falta de oportunidades de trabajo, de la revolución industrial. Y todas esas historias tratamos de atesorarlas para que no se pierdan. Somos la última generación, por una cuestión contemporánea, de la que convivió con esos relatos en forma directa. Seguro que cada uno de ustedes tiene en su corazón esos relatos de la nona que los domingos nos contaba cómo habían llegado, de su barco, de su casa. Yo no me agarro méritos ajenos, la historiadora, la investigadora de la historia de Lanús,
es mi mamá, Virginia, Teté, como la conocían todos, profesora de historia e investigadora, que convivió con mi bisabuelo Guillermo Gebeler. Yo soy médica pediatra, soy de otro palo, simplemente amo la historia de Lanús, su gente, esto que me supieron transmitir, y de esa manera lo comparto con ustedes. Villa Obrera, donde hoy estamos, es un lugar que para mí tiene una significación muy especial. Yo no soy de Villa Obrera, yo soy de Villa Sarmiento, y cuando me casé me vine para la Villa General Paz. Pero como soy egresada de Cristo Rey, pasé toda mi vida vagoneteando en esta plaza, que nuestro profesor Omar Dal Ponte nos decía, basta de decirle Villa Obrera, díganle Plaza Martín Miguel de Güemes, pero todo le decimos. Villa Obrera le podemos decir de las dos maneras. Tengo una foto muy linda de mi mamá el día que inauguraron la plaza, que inauguraron el monumento, me mataría, va a decir, no tengo 2000 años, el monumento a Güemes en la plaza. Algún día lo vamos a compartir, porque estas charlas son un poco abuelo de pájaro, porque el tema de los trenes es un temazo, el tranvías es otro temazo, el de los puentes es otro temazo, el del Saladero de Rosas. Entonces, si algún tema en particular les interesa, yo vengo otro día. Desde que me jubilé me dedico a esto, a no hacer nada, a charlar. Hacer algo que te gusta. Desde ya, que lo que quieran comentar, aportar, sumar, porque en definitiva la historia de un lugar es un rompecabezas donde cada uno de nosotros somos una pieza con su propia historia, con la de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus relatos. Así que cualquier cosa que me pregunten y no sepa, la averiguo, porque repito, soy médica pediatra, no creo que les sirva mucho a ustedes por ahora. Para los nietos. La historia de Lanús arranca con la propia historia de la fundación de Buenos Aires, porque la historia nuestra siempre fue el riachuelo, que es la continuación del río Matanza, por eso siempre decimos Matanza-Riachuelo, la parte donde el río Matanza se vuelve más angosto y menos profundo, la ciudad de Buenos Aires a un lado del riachuelo y nosotros al otro lado del riachuelo con la inmensidad de las Pampas. Por lo tanto, la historia de nuestro territorio arranca con la propia historia de la fundación de Buenos Aires, no la primera. 1536, cuando llega, bueno, antes había llegado Juan Díaz de Solís, pero cuando llega Pedro de Mendoza poco deja. Pedro de Mendoza no deja nada más que algunos animales de raza, porque todos se volvieron hacia Asunción o hacia España. Él mismo muere en su travesía de vuelta a España de sífilis, pero sí la de 1580, la segunda fundación de Buenos Aires, la de don Juan de Garay, deja asentamientos urbanos, porque él reparte tierras a los que llamó suertes o mercedes, que eran una forma de gratificación para los adelantados que lo habían acompañado en la travesía. E hizo un reparto de tierras más pequeñas, tamaño chacra, cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la plaza, donde estaba el fuerte, y mucho más extensas de este lado del riachuelo, en la inmensidad de las Pampas, enormes estancias, cruzadas por ríos, porque acá todo esto era una encadenada de lagunas, pajonales, cardales, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estos planos son viejísimos, con el compromiso de que trazaran caminos que se unieran con por supuesto, lugares donde poder hidratar a los animales, así que caminos, arboleda, asentamientos, se le quitaba esa tierra al que no estuviera por lo menos una década asentado ahí, generando un espacio mínimamente productivo, y se le retiraba. De hecho, al que le tocó el originario territorio de Lanús, que era enorme, Juan Ruiz de Ocaña, se volvió y perdió esa posesión. Y también la lucha contra el malón. Acá todo el tiempo era la lucha contra el indio, que avanzaba desde el río Salado y
ese era otro de los propósitos por el cual había que tener asentamientos urbanos, sino la línea de fuego de los, sobre todo los araucanos, que eran mucho más guerreros, se iba corriendo cada vez más hacia arriba. En principio, todo este enorme territorio se llamó Pago de la Magdalena. Muchas acepciones de que era una figura religiosa, que uno de los barcos de las travesías españolas llevaba ese nombre, pero era ese enorme territorio. Ahí ven, el río Matanza, ese tramo que a la altura del puente La Noria toma el nombre de Riachuelo. Riachuelo quiere decir río pequeño, un lugar donde el río Matanza es más angosto, menos profundo, que en una etapa posterior incluso fue rectificado. De un lado la ciudad de Buenos Aires y del otro lado este enorme territorio que tenía como límite el río de la Plata, San Borombón, el río Salado o donde el indio quisiera, en definitiva. Pero en esta primera etapa fuimos los Pagos de la Magdalena. El primer asentamiento fijo que hubo en estas tierras fueron los indios Quilmes. En 1665 llegan 200 familias, las que pudieron, porque las traían a pie desde Cafayate, desde el Tucumán, las que pudieron sobreponerse al hambre y a las pestes, llegaron caminando y se establecen en la ribera del río. Por eso el primer asentamiento fijo que tenemos registrado es el de los indios Quilmes. Y por eso dieron nombre a toda esta parte del territorio. Por supuesto, mucho más extenso que lo que es hoy el partido de Quilmes. Es como 20 municipios de los que tenemos alrededor nuestro. Hay muchos lugares en el partido de Quilmes que recuerdan este tema, donde estuvo su cementerio, la primera iglesia, por supuesto, de toda esta región, en la que correspondió a los Quilmes, que se instituyeron en una especie, ¿se acuerdan las misiones jesuíticas? Fue precisamente eso, una reducción comandada por los sacerdotes jesuitas, que fueron los primeros que llegaron. Luego llegaron los franciscanos y último los dominicos. En estas especies de reducciones, donde se los evangelizaba, y a cambio de eso se les enseñaban artes y oficios. Entonces, Pago de la Magdalena y luego gran partido de Quilmes. Todo esto fuimos siendo recorte tras recorte tras recorte hasta que finalmente vamos a llegar a nuestro territorio actual. Esta fue la primera capilla. Este es un boceto original, era una capilla, por supuesto, de barro. La autoridad política de ese tiempo eran los cabildos. Solemos hablar de el cabildo del que nosotros hablamos, porque el que conocemos es el de la ciudad de Buenos Aires, pero cada ciudad importante que se iba fundando tenía su cabildo, que era donde se constituían los profesionales, comerciantes, personas con prestigio para tomar las decisiones administrativas y políticas. Uno de los hechos históricos que ocurrió en nuestro territorio fue el de las invasiones inglesas. Muchos chicos, por eso a mí me gusta contarles a los chicos estas historias de la batalla del Puente Alsina, del Saladero de Rosas, de las invasiones inglesas, porque es distinto cuando uno sabe que el suelo que está pisando fue historia viva que tuvo que ver no con señoras que tiraban aceite hirviendo desde los balcones, que es un mito, se sabe absolutamente, pero sí que nuestro territorio recibió el traslado de las tropas que en la primera invasión inglesa desembarcaron en la ribera de Quilmes y en la segunda en Ensenada, esa segunda en 3 columnas, y la del medio pasó absolutamente atravesando nuestro actual territorio de Lanús. Así que fuimos escenario de uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Por supuesto que ese es otro tema. Se crea entonces el partido de Quilmes, repito, un partido de Quilmes, acá lo ven recortado, esto era los Pagos de la Magdalena, y ahí lo ven recortado, pero repito, no tiene nada que ver con el partido de Quilmes actual, llegaba desde Chascomús hasta La Plata, Ensenada, enorme. Primer gran recorte entonces, desde los Pagos de la Magdalena a este gran partido de Quilmes. ¿Qué había en este lugar, en este partido de Quilmes?
Básicamente saladero de carne, cueros, sal, que se descubre las salinas de Carmen de Patagones, y entonces ya dejó de ser el gran negocio de los ingleses, que tornaban carísimo ese producto, porque para el prefrigorífico había que salar las carnes para poderlas exportar, y armar el charque, armar el tasajo, ¿sí? Y entonces así se podían exportar. Básicamente la compraban para la alimentación de esclavos en Cuba, en Río de Janeiro, y ese gran negocio, imagínense que la palabra salario viene de sal, era el gran negocio que capitalizaban los ingleses. Cuando se descubren las salinas de Carmen de Patagones, pasó a ser un gran negocio el tema del salado de carne. Y no solo se exportaban los cueros, que se colgaban así a secar, con cal para que no se apolillaran, sino que ya también se podía exportar la carne, lo cual pasó a ser un gran negocio. Y en nuestro territorio de Lanús existió el primer negocio, industria, se le dice la primera industria argentina de la industria de la carne, que es el saladero de las Higueritas. Saladero de Rosas, Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego, cuyo gran galpón todavía está en pie en la calle Magdalena al 900. Estamos un grupo grande, yo acompañando historiadores, antropólogos. El otro día pudimos entrar, después de mucho tiempo, a visitar a la familia, porque es un lugar privado, terminó quedando adentro de un terreno privado, que como era muy amigos de mi familia nos permitieron entrar, pero eso hay que recuperarlo, porque tiene un valor histórico increíble. El primer establecimiento industrial argentino de la industria de la carne, porque tenía toda la secuencia por especialidad y hasta barcos propios. Por eso se dice que era un establecimiento industrial en una época en que la industria era artesanal, se hacía todo en el mismo lugar. Ahí estaba sectorizado por especialidad. Si andan por ahí, con motivo del 80 aniversario de la autonomía, se pintó un hermoso mural que está en la puerta de la casa, en Magdalena al 900, con la figura de Rosas, los gauchos, etc. Desde ya Rosas era dueño de casi todos estos territorios de los que estamos hablando, hasta su caída en la batalla de Caseros en 1852. Tenemos muchísimas fotos, todo esto está en pie. Rejas originales, sin soldadura, no había soldadura en ese tiempo, paredes, esto sería motivo de otra charla, pero les muestro porque es increíble, esos herrajes en forma de cuña para sostener las paredes. Si ven el tamaño de los, por supuesto, de los ladrillos, es impresionante, porque las paredes exteriores tienen 1 metro y las interiores 50 centímetros. Es impresionante y todavía está en pie. Es un edificio anterior al saladero, es de 1700 y pico, porque lo hizo el padre del general Wenceslao Paunero. Y tiene, nos mostraron esas placas, que por suerte no se las afanaron porque las metieron para adentro, donde dice precisamente eso, que es la primera industria argentina del rubro de la carne. Y que había, Higueritas se llama, Villa Higueritas es el lugar donde está, por la cantidad de higueras que ahora ya no quedan. Quedaba una que creo que tampoco está. Y ese gran Quilmes también era enormemente difícil de administrar en una época en que los caminos y los medios de transporte eran absolutamente precarios. Entonces, y la asistencia espiritual, que era otra cosa de las que se preocupaban, también era muy difícil. Entonces deciden dividirlo en 3. Uno mantiene el nombre de Quilmes y los otros 2, uno es el de la isla o de la Magdalena y el otro la laguna o la reducción, que es el de San Vicente. Y ahí quedamos nosotros en el más pequeño Quilmes. Me van siguiendo. Desde los enormes pagos de la Magdalena al gran Quilmes, al Quilmes un poco más reducido. Cada vez nuestro territorio se parece un poquito más a la cuenca. ¿Y qué había en el riachuelo? ¿Qué había de un lado y del otro de ese riachuelo que nos dividía o nos comunicaba, según cómo se mire, con la ciudad de Buenos Aires? Barracas. Las barracas eran, que da nombre por supuesto, incluso actualmente, a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires,
enormes galpones, donde no solo muchos están todavía en pie en la zona de Avellaneda y al lado del río, no solo en esas estacas se secaban los cueros antes de ser exportados, se concentraban los productos de exportación. Siempre piensen, este lado del riachuelo, una ciudad rica, opulenta, exportadora, portuaria, y nosotros tratando de ver del otro lado qué se le podía ofrecer o vender, que fue el motivo del desarrollo y el progreso mucho más lento, obviamente. De este lado, de aquel lado también había barracas, y de este lado del riachuelo también. Entonces, en un momento dado hubo que ponerle nombre a este recorte que era actual territorio de Lanús, Avellaneda y parte de Lomas, y se usa López y Planes, el autor de la letra del himno nacional argentino, era gobernador interino de Buenos Aires en ese tiempo, y le pone un nombre descriptivo, digamos, Barracas al Sur, 1852. Del otro lado del riachuelo estaban la ciudad de Barracas, o la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, a la que se denominaba Barracas. De este lado sur de Buenos Aires, del riachuelo, perdón, estaban las Barracas al Sur. Así toma ese nombre descriptivo este territorio que comprendía Lanús, actuales superficies de Lanús, Avellaneda y parte de Lomas. 1852, Barracas al Sur. ¿Y qué era este Barracas al Sur? ¿Qué había de este lado del riachuelo? Y había grandes estancias productivas que generaban todo lo que la ciudad de Buenos Aires demandaba. El transporte era animal, era sangre, y había que recibir alfalfa, necesitaban alimentos de granja, necesitaban cebo para los jabones y para las velas, necesitaban carne, necesitaban cuero, carne, animales de granja, elementos de construcción, todo se producía de este lado. Es decir, la ciudad de Buenos Aires crecía de una manera muy significativa y era exportadora inclusive, y todo eso se producía de este lado del riachuelo, en las Barracas al sur y más hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Y así va creciendo. ¿Cómo llegaban estos productos a la ciudad de Buenos Aires? Por los pocos caminos que había. Eran 3 o 4 grandes caminos. El Camino Real, que era la actual avenida Hipólito Yrigoyen, el Camino Real del Sur, que es la actual avenida Mitre, y algunos otros interiores, como el Camino del Monte del Chingolo, que fue muy importante para los saladeros porque llevaba directamente a la ribera del río, y otros menores, ¿sí? A través de pasos. Pasos eran lugares del riachuelo. Estas fotos son todas originales y algunas están un poco viejitas porque yo me resisto a retocar las fotos. Si es una foto del 1800 no se las puedo presentar, como que la saqué ayer. Estas eran llevando los productos a través de la actual avenida Mitre, y así llegaban los panaderos, los fruteros, los verduleros, o los Plaul, que llevaban la carne. Ahí tenemos a Mabel, me gusta que haya venido Mabel Plaul, porque voy a hablar de su familia. Claro, mirá, porque si no yo sola parezco un dinosaurio. Todos tenemos muchos viejos atrás. Y el cruce del riachuelo se producía a través de pasos. ¿Qué eran pasos? Eran lugares donde el río era muy bajo, que se pasaba con los animales, o se podía pasar inclusive a pie si había bajantes, ¿sí? Hasta que después hubo puentes. Por supuesto que no me puedo detener en este tema, pero no quería que se pierdan las imágenes de la construcción de los puentes, las voy a pasar a vuelo de pájaro. ¿Qué es Maciel cuando decimos Isla Maciel? Que también se podía cruzar en bote. Maciel era el nombre del botero que hacía el cruce del puente. Y se podía cruzar también con bote. Había varios pasos, que es lo que ahora corresponde a los lugares de los puentes.
el Paso de Galvez, el Paso Chico de la Carreta, el Paso de la Noria, donde después se construyeron los puentes. El primer puente, 1791, donde ahora está el puente Pueyrredón, lo que se llamaba el Paso de Galvez. Después el puente que construyó Ochoa, en el actual puente Alsina, era gente que construía los puentes reservándose el cobro de peaje por una determinada cantidad de años. Este es el primitivo puente Galvez, que es el actual puente Pueyrredón. Todos fueron de entrada puentes de madera dura y se los llevaba la correntada. Cada puente fue construido 3, 4 o 5 veces. Todos eran de hierro y levadizos para que pudieran pasar los barcos. Todos estos, la mayoría por suerte no los hemos conocido. Fíjense en este de 1931, el primer puente Pueyrredón de mampostería, la influencia inglesa. Circulan, sí, pero circulan al revés, ¿ven? Que circulan como se circula en Inglaterra. Claro. Porque era todavía construcciones de entonces. Todos puentes levadizos para que pudieran pasar los barcos. Puente Alsina, primero también de madera, y luego empieza la construcción de mampostería con estilo colonial, como la conocemos hoy. Ahí van a ver imágenes pasando los caballos y los tranvías por el puente Alsina. Y esta primera etapa, ¿qué había de este lado del riachuelo? ¿Qué era nuestro Barracas al sur en ese tiempo? Y casas de veraneo de las familias ricas de la ciudad de Buenos Aires. La estancia de los Lanús, de los Martínez de Hoz, de los Iralaos, pero no había nada en términos de radicación o desarrollo urbano. Era gente que tenía casas, estancias con unas casonas imponentes de 15, 20 habitaciones, con estuds de cría de caballo de carrera, con palomares, con huertas enormes, que venía a buscar el fresco del verano en una ciudad de Buenos Aires ya populosa, hacinada, donde, como ahora, la gente va al campo a buscar el fresco en el verano. Pero terminaba la temporada de verano y se volvían a la ciudad de Buenos Aires, donde trabajaban, donde sus hijos estudiaban. Así que no quedaba en estos lugares más que algún cuidador de la estancia, de los animales, los troperos, y no algún almacén de ramos generales, pero no mucho más que eso. Es decir, hubo muy poco en esta primera etapa en términos de erradicación urbana. Hasta que aparecen algunas familias que sí, por determinados, estos son fotos bastante recientes, porque el castillo de Martínez de Hoz, que en realidad fue la casa original de la familia Lanús, porque hay Lanús y Lanús. La torre, esto está en la calle Quintana, frente al Club Quintana, todo eso correspondía al área de servicios y el casco de la estancia de la familia Lanús, que después cuando lo venden lo compran los Martínez de Hoz, y por eso esa villa se llamó, siempre voy a hablar de villa, porque en nuestro catastro siempre figuraron los barrios como villa, aún actualmente son villas según el plano catastral, ¿sí? Con la torre que estuvo en pie hasta hace 2 o 3 años, que eran torres para ver venir el malón. Todas estas casas de castillo tenían una torre para ver venir el malón. Estuvo en pie hasta hace pocos años, en que no fue expropiada como se pensaba que se iba a hacer, y apareció un voluntarioso propietario. También los Caraza tenían una casa, así era la torre, estuvo en pie hasta no hace mucho tiempo. Los Caraza tenían una monumental que se llamaba, se le decía el castillo de Caraza, tenía 2 torres enormes, era tan imponente que en su parte interior entrenaban las milicias. Había hornos de ladrillos, había huerta, y hubo solamente 2 o 3 momentos en que la población se radicó un poquitito más, que fueron cuando las grandes epidemias de la ciudad de Buenos Aires. En 1869 la de cólera y en 1871 la de fiebre amarilla, que erróneamente fueron imputadas al riachuelo. Digo erróneamente porque el mecanismo epidemiológico de estas enfermedades no tiene nada que ver con el riachuelo o la contaminación
del riachuelo, que ya existía en cierta manera contaminación biológica, no tanto química como fue posteriormente por los desechos de las industrias, sino porque iban a parar al riachuelo todo lo que no se aprovechaba de los saladeros y los mataderos, ¿sí? Había construcciones primitivas, alguna almacén de ramos generales, alguna fonda. La primera fue la de Pedro Pecoch en la esquina, porque era el cruce de los caminos que iban siempre, los caminos que iban hacia los puentes, esos eran los caminos primitivos, en la esquina de lo que hoy es el banco, en la esquina de Quindimil e Irigoyen. En esa esquina hubo de todo, claro, donde está el banco en la esquina, ahí fue la primera fonda. Ahí descansaban los troperos, hidrataban a los animales, se tomaban una ginebrita, un partido de tabaco. Imagínense que en 1856 estamos en Barracas al sur, ¿sí? Pagos de la Magdalena, Gran Quilmes, Quilmes más reducido, estamos en la etapa de Barracas al sur. Había 5.000 habitantes en todo ese territorio, de los cuales 1.000 corresponderían al actual territorio de Lanús. Y ahí teníamos una población con la mitad de extranjeros. Ahí la ola inmigratoria todavía no era muy importante. Ya había, por supuesto, inmigrantes, siempre hubo inmigrantes. Nosotros siempre señalamos lo que fueron las olas inmigratorias, importantes en cantidad o organizadas. En una ciudad portuaria, obviamente, siempre hay inmigrantes. Y ahí aparece la figura de quien da nombre a nuestro municipio, que es don Anacarsis Lanús. Don Anacarsis Lanús fue seguramente una de las figuras más controvertidas de su tiempo, pero indudablemente fue un comerciante poderoso, el hombre más rico de su tiempo en la ciudad de Buenos Aires, imagínense de lo que estamos hablando. Era un experto en hacer negocios con el Estado, porque él vendía insumos para la guerra. Entonces vendía todos los insumos. Si ustedes ven el último libro que salió del periodista Néstor Sierra Fernández, que profundiza un poco en cartas que ha encontrado en el archivo de la familia. Yo estuve hablando hace poquito con Daniel Rojas Lanús, que es el historiador de la familia Lanús, que nos juntamos cada tanto porque vive en Trelew. Y hay muchas cartas reclamándole deuda porque le compraban desde los animales y los carros de combate hasta la yerba y el azúcar que consumían los soldados en la guerra de la Triple Alianza, para la conquista del desierto, y por supuesto siempre le debían, y son cartas de reclamo de falta de pago. Pero indudablemente fue un hombre visionario, siempre nos han querido hacer pelear con los Lanús, con quien mi bisabuelo tenía una excelente relación, ambos eran militantes conservadores, mitristas, mi bisabuelo más joven que don Anacarsis, pero mi bisabuelo lo respetaba mucho. Y los negocios siempre estaban ligados a la suerte de Mitre, porque le ponía dinero todo el tiempo para sus empeños, incluso puso el dinero para fundar el diario La Nación, pero cuando a Mitre le iba mal, como le fue finalmente mal, quedaban en bancarrota, ¿sí? Pero era un visionario. Cuando supo, obviamente, que iba a llegar el ferrocarril, lo primero que hizo, compró tierras acá. Siempre son los que tienen la posta. Juan Lanús, el hermano, tenía tierras de este lado, del actual Lanús Este, desde la vía del ferrocarril hasta la calle actual Basavilbaso, que entonces se llamaba Sipe. Todas las calles tenían otro nombre en otro tiempo, todas las calles después tuvieron otro nombre y actualmente tienen otro nombre de ese otro nombre. Algunos de ustedes ya se acordarán de muchos nombres de calles cambiados. Juan Lanús tenía los terrenos de este lado que eran directamente un potrero. Y ahora les voy a contar por qué. Porque don Anacarsis, para contrafracciones en 3 momentos, uno dejando, digamos, la lonja cercana a lo que actualmente es la vía del ferrocarril, donde levanta su imponente chalet suizo, y la capilla de Santa Teresa, la primera iglesia de Lanús, era la capilla de la estancia de los Lanús, con motivo del casamiento de su hijo. Le pone Teresa, Santa Teresa, porque Teresa era el nombre
de su madre y compra terreno, repito, en tres momentos diferentes. La capilla de Santa Teresa, por supuesto en pie, en manos de nuestras queridas, todas las que somos egresadas de Cristo Rey o de Santa Teresa, tenemos un especial cariño por las hermanas catequistas misioneras de Cristo Rey, que además fueron pioneras en la Villa Obrera. Estamos escribiendo la historia de la llegada de las hermanas cuando acá no había nada y levantan su primer asilo. Estamos haciendo un trabajo con ese tema. Los restos de Ana Carsis Lanús y su esposa descansan en la capilla de Santa Teresa, que está divina. Cuando van a la Lanúsita y al After Hour, pasen por la iglesia de Santa Teresa, que la tienen hermosa las hermanas, impecable. Y entonces, ¿dónde están? Discúlpame. ¿dónde están? En la calle Lavallol, en la esquina de Melo y Lavallol, al lado del colegio Santa Teresa, porque las hermanas ahí también primero hicieron un asilo de niñas huérfanas, como teníamos el de Cristo Rey, y luego levantan el colegio. ¿Y qué idea tuvo este brillante comerciante que era don Ana Carsis Lanús para atraer a las familias ricas de la ciudad de Buenos Aires a que compraran terreno? Porque fue un hombre progresista, hacía negocio, lo cual no está mal. Yo siempre escuchaba a mi pobre madre que la querían hacer pelear con los Lanús. Era un comerciante, una cosa muy diferente de mis bisabuelos. Él hacía negocios y los hacía muy bien, aunque después tuvo un quebranto económico enorme. Se le ocurrió abrir un hipódromo. Como tenían todos estuds de caballos de carreras en estas grandes estancias, se les ocurrió que podrían hacer un hipódromo donde vinieran, después les gustaba para eso también que vinieran en tren, por eso también cede los terrenos para que pase el tendido de las vías férreas, pero llegaban en galeras y en landós. Las familias ricas de la ciudad de Buenos Aires se apostaban muy fuerte y los fines de semana había carreras de caballos. O sea que Lanús tuvo un hipódromo antes que la ciudad de Buenos Aires, el famoso hipódromo de Lanús o Circo de Santa Teresa. Como su pista era ovoidea, llegaba por ejemplo a la avenida San Martín, Carlos Casares, actual Carlos Casares estaba la tribuna, Máximo Paz, era una pista muy grande, ovoidea, se le decía en realidad el Circo de Santa Teresa. Y así llegaban, acá tienen del momento en que se lotean esos, imagínense que eran una enorme cantidad de manzanas pegadas a la estación Lanús del lado oeste. Imagínense lo que valía eso. Y del lado oeste, en los territorios... Perdóname, que me perdí. El año... 1800, ahora te voy a decir. Sí, cae en 1857 y termina en 1904. Pensé que tenía otra foto más para mostrarles. Del lado de Lanús estaba Juan Lanús y era el variadero de los caballos del hipódromo. Porque él traía pura sangre de Inglaterra y se convertía también en una disputa política, porque estaban los mitristas y los alcinistas, que competían con sus caballos en la pista con apuestas de mucho dinero. Venían las familias muy ricas. Por eso sigue la división Lanús Este, Lanús Y Oeste, empezó desde ahí. es un tema. El tema de los que somos del este y los que son del oeste. Por eso, sí. Lo estudiamos en Cristina sabe, como yo soy de Villa Sarmiento, después que me casé de General Paz, soy de la Monja de Cristo Rey, yo soy de Lanús Este. Entonces me cargan nuestros compañeros del taller de historia de la universidad que me dicen, che, Lanús Oeste también existe. Y como son engrupidos porque tienen la Lucita, yo me quedo con la plaza de Villa Perdón. Oeste. Del lado este eran los de Juan Lanús, el variadero de los caballos. Así que por eso Lanús no progresaba, porque de este lado era un potrero que impedía llegar a la estación. No, lo pegado a la estación. Imagínense que si les digo vía del ferrocarril, ibas a Bilbaso, toda esa lonja pegada a la estación. El progreso llega con el tren
y la estación de ferrocarril. Y ahí no se podía llegar, porque de un lado estaba el hipódromo que ya había caído en decadencia, no había carreras, imagínense lo que es un hipódromo, una pista de barro, y de este lado el variadero de los caballos. ¿Es hipódromo? ¿Rozaba la iglesia, la parroquia? ¿La rozaba? No llegaba hasta la iglesia, no, la iglesia quedaba afuera. Sí, la iglesia está, claro, era como si fuera 2 o 3 cuadras de la vía, Máximo Paz, Carlos Casares, San Martín. Era gigante. Enorme. Eso fue lo que retrasa, y esto es lo que justifica, después se los voy a explicar un poquito más en detalle, por qué a mi bisabuelo se lo considera fundador de Lanús. En Lanús ya había población, totalmente aislada, desperdigada, que no tenía una unidad, no estaba concentrada en la estación que nos identificaba. Ahora vamos a ver por qué. Llega, esto se lo voy a pasar rapidísimo, pero llega el tendido del ferrocarril. En 1864 se le pide, eso hacían los ingleses, le pedían a los dueños de los territorios por donde iba a ser el tendido de vías que cedieran fracciones de tierra a cambio de ponerle el nombre a la estación. Eso hizo Ana Carsi Lanús, eso hizo don Juan Zamora, eso hizo Edward Banfield, el gerente del ferrocarril, eso hizo Esteban Adrogué. Esos nombres tienen que ver con la cesión de tierra para permitir el tendido de las vías de ferrocarril. Ese primer tramo de Lanús hasta Yépener, perdón, de Constitución hasta Yépener, porque en Lanús no había parada. Las paradas cercanas eran Barracas al sur, digamos Avellaneda, y Lomas. En Lanús no había parada. En el 1884, Ana Carsi Lanús permite que en este lugar se construya un apeadero. La recién la estación Lanús es del 1902, pero en 1884 permite que es un apeadero, un lugar donde se sube y se baja. Si uno venía desde Barracas al sur y quería bajar en Lanús, le avisaba al guarda. Si uno venía desde Lomas, la otra estación, y quería bajar en Lanús, le avisaba al banderillero. No era una estación. El tren no se detenía si no había algún pasajero que quisiera subir o bajar. Estas son imágenes viejísimas, no había nada y empieza el cavado para el tendido de las vías del ferrocarril. Y esta era la estación, que hoy es la estación Avellaneda, Barracas al sur. A lo largo del tiempo hubo primero, por supuesto, una vía, se cambiaba de dirección en la cabecera, hasta que recién en el 1902 tuvimos estación, ya había doble vía, hasta Bursaco, y ahí se construye la estación. Acá van a ver imágenes viejísimas, esta es del 1901, así era, una especie de barraca, de galpón. Estos son los primeros pasajeros que subieron al tren en la estación Lanús y luego la estación con el diseño actual. Y así se empieza a modificar el panorama y la geografía de nuestro Lanús. Porque habiendo tren, mucha gente podía pensar en tener un terrenito, un lugar, vivir a cierta distancia donde trabajaba, donde había trabajo. Y en los saladeros, en los frigoríficos de Alsina, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y con el tren se podía. De hecho, estas son imágenes de la estación Lanús. Fíjense, esta es una imagen de la estación Lanús a las 5 de la mañana, un día de semana. Los obreros que iban a La Negra, a los saladeros de Anderson, a la Campomar, a trabajar al cine. También la estación Talleres, que la estación Talleres, bueno, con el nombre Remedios de Escalada, tiene 100 y pico de años. Pero cuando el ferrocarril... Ya estaba el jabón federal también. Claro. Había fábricas de fósforos, fábricas de jabones. Se crea la estación Talleres porque se necesita un lugar de reparación, ya la sola no alcanzaba, y entonces se arma una estación para que los operarios pudieran, después se arma el barrio Las Colonias, todas esas historias son un poco más largas. Y había otro ferrocarril más ya en esa época, que era el ferrocarril provincial. Esta imagen, ustedes la conocen, ¿dónde está?
En la Avellaneda. Claro, frente al shopping. Claro. Era la terminal Avellaneda, de ese tren provincial que fue muy importante desde el punto de vista de conectar pueblos que desaparecieron cuando desapareció el ferrocarril que conectaba Avellaneda con La Plata, ¿sí? Y así fue que esos pueblos, esos pequeños habitantes que iban quedándose, porque muchos de los proyectos por los cuales habían venido de afuera se frustraron. ¿Por qué? Porque los colonos alemanes, de los que se cumplen 200 años de su llegada este año, por eso están haciendo muchas actividades las instituciones alemanas, encontraron terrenos que ya habían sido asignados, los agarró la plaga de la costa, la sequía, y la cosa no prosperó, por la que habían sido invitados y traídos por Rivadavia en algo que se llamó la ley de enfiteusis, por el cual se les otorgaba un terreno, se les facilitaba una vivienda e iban pagando un canon por el uso de la tierra. Habían conocido estas estancias de visita, cuando venían, algunos eran docentes, profesores de música, habían venido con esas familias ricas que tenían acá sus estancias y deciden probar suerte en algunos lugares de este lado del riachuelo, aprovechando la expertise que tenían para el trabajo de la tierra, de la cría de animales, y entonces empiezan a radicarse en lugares siempre aislados. Acá tenemos el mapa de las villas de Lanús. Siempre se iban radicando en grupitos cerca del riachuelo. ¿Por qué? Porque se dedicaban no a unirse entre sí, no a armar una identidad de partido, sino a estar cerca del puente, cerca del riachuelo, para poder llevar fácilmente lo que producían a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y así surgen las primeras radicaciones urbanas, lo que se llama el primer ciclo de desarrollo urbano, que consistió en poblaciones ya con una intención de organización urbana, trazado de calles, alguna institución donde educar a sus niños, algún templo de la religión mayoritaria que profesaran, pero totalmente desconectados entre sí, cuyo vínculo era cruzar el puente para llevar lo que producían a la ciudad de Buenos Aires. Vieron que la cantidad de habitantes era mínima, así que el consumo local también lo era. El desarrollo consistía en poder llevar lo que la ciudad de Buenos Aires, que crecía incesantemente, demandaba. Y así empieza este primer ciclo de proceso de desarrollo urbano. Y empiezan las primeras, repito, siempre pequeñas y aisladas entre sí, cerca. La primera fue el Edén argentino. El riachuelo todavía no estaba contaminado y a su vera crecían árboles frutales maravillosos, por lo cual eso hizo decir a un transeúnte que iba hacia Lomas, esto es el Edén, y a ese primer foco de desarrollo urbano pegado al municipio de Lomas, aún se lo llama, según Catastro, la Villa Edén argentino, que tuvo incluso escuela. Luego la de los industriales, de la familia Plaul, productores de carnes, de consumo local, y también para abastecer a la ciudad de Buenos Aires han tenido hasta tranvía los Plaul. Y ese emprendimiento que empieza con Martín y Enrique Fernández, porque se fueron emparentando, Martín y Enrique Fernández, dos grandes personajes también de la historia de Lanús, sobre todo Enrique Fernández, que se emparentan con los Plaul, y de esa reunión de familias también surge Edelmiro J. Farrell, presidente de facto, que fue quien permitió que en su gestión, por la Revolución del 43, lográramos la autonomía. Todo eso surgió desde la Villa de los Industriales, que se llamó así porque primero era una grasería, que fue un problema con los vecinos por los olores, y entonces se diversifican y crean un establecimiento importantísimo con algodonera, aceitera, herrería, producción de carne, y por eso a ese lugar se lo llamó y se lo sigue llamando, según Catastro, la Villa de los Industriales. Los Plaul se los considera los primeros colonos de nuestra localidad. Y así fueron
rematando esos terrenos que compraron y armando, repito, por primera vez un armado de desarrollo urbano, de establecimiento urbano, que no era esto de venir a pasar el verano con el frescor, los árboles frutales y los caballos, y después no quedaba nada en términos de radicación. Valentina Alsina fue la primera en declararse partido, reconocida como localidad. ¿Por qué? Porque estaba a un puente de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto era la que más fácil le resultó crecer. Y por lo tanto allí también se radicaron muchísimas industrias, una de las más importantes, la de Campomar, pero todos los frigoríficos, el Wilson, la Negra, que es la Negra lo conocimos, ¿no? Sí. Cuando pregunto a los chicos, le digo, a veces hablo del Shopping Sur, me miran. Digo, nosotros también teníamos nuestro shopping, que era el Shopping Sur. Y cerca de la estación de Barracas, al sur, el frigorífico La Negra. Muy importante, porque el frigorífico La Negra exportaba carnes a Europa, fundamentalmente a Inglaterra. Y ahí estaba también el mercado central de frutos, que es donde ahora están esas torres Pueyrredón, a la derecha del puente de Pueyrredón, cuando uno pasa. Bueno, ahí estaba originalmente el mercado central de frutos. Estas eran unas fotos. Y el fuerte impulso de nuestra historia fueron los inmigrantes. Por eso es que a mí me encanta hablar de la historia de Lanús y amo las historias de inmigrantes, porque cada historia de inmigrantes es para escribir un libro, cada una de estas. Llegan la avanzada en Lanús fue de alemanes, si bien la mayoritaria cantidad de inmigrantes luego, como en todos lados, fue de italianos y españoles. Saben que Lanús tuvo un porcentaje de italianos y españoles superior al promedio del país. O sea que nuestra población fue muy significativa. El peso de la población de inmigrantes fue mayor aún que la del promedio del país. La avanzada fue de inmigrantes alemanes. Los Gebeler, los Plau, los Dreyer, los Seber, los Fischer, la avanzada. ¿Por qué? Por estos proyectos de la ciudad de Buenos Aires que no prosperaron y que habían conocido estos lugares y se vinieron a radicar acá. Las guerras, la revolución industrial que dejaba desocupada mano de obra de baja calificación, y esa esperanza de venir, conseguir un trabajo, conseguir un lugar donde radicarse y construir una vivienda. Generalmente era el hombre el que hacía ese proceso de avanzada, o vivían en el Hotel de los Inmigrantes o en los conventillos de La Boca, y luego la posibilidad de poder traer al resto de la familia. Así fue la secuencia de muchas de nuestras familias, ¿sí? Y a Lanús llegaron de todo. Alemanes en la avanzada, españoles, italianos, irlandeses, la familia de Farrell, el presidente Farrell era de origen irlandés, los sirios, libaneses, y estos cantos de nuestra infancia de escuchar los sirios y libaneses que vendían por las casas, que vendían de todo, peine, peineta, jamón, jamoneta, que vendían de todo, los armenios, los judíos con sus tiendas, y los negocios de la 9 de julio, entonces José Cepaz, que eran cederías de los jalifes, de los turcos, nosotros le decíamos turcos, nunca tuvimos turcos. Todo lo que vendían. Así le decíamos ruso, era esta cosa de los gallegos a todos los españoles, bueno, pero realmente tuvimos de todo, y esa es la riqueza de la historia local, que tuvimos realmente una infancia rodeada de vecinos que eran, algunos hablaban que no se les entendía nada y otros ya estaban totalmente asimilados. Pero esto no generaba esta villa en Argentino, la de los industriales, Alsina, que estaba más conectado con la ciudad de Buenos Aires que hacia el interior de nuestro desarrollo local, no generaba una identidad local, porque realmente eran focos de radicación urbana, productores conectados con la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no alcanzaban la estación Lanús, la estación que después se denominó por extensión Lanús, como el apeadero, porque, que es el factor siempre de desarrollo
de un pueblo, el ferrocarril, porque esta zona cercana a la estación Lanús era, repito, la decadencia del potrero de lo que había sido el Circo de Santa Teresa, de este lado el Variadero de los Caballos. Por eso este segundo ciclo de desarrollo urbano, que siempre está conectado, cuando hablamos de la Villa General Paz, siempre es Villa General Paz y Villa Obrera. Esto fue un macizo, una unidad, siempre fueron juntos. De hecho, el gran impulso fundador de este lugar fueron la unión de la Villa General Paz y la Villa Obrera, y por otro lado la Villa Sarmiento, y esto alcanzó la estación e hizo que esos lugares aislados y desconectados entre sí se acercaran a la estación y empezara un proceso de desarrollo que ahí sí no terminó nunca más. Y ahí aparece la figura de mi bisabuelo, un hombre muy interesante, entre otras cosas por las cuales me gusta contar su historia, porque sin sacarle mérito a don Anacarsis Lanús, la historia de mi bisabuelo es bien diferente. Él era un filántropo, un soñador, así como mi otra parte de la familia es la típica, mi bisabuela italiana partera, con la cual nació medio Lanús, más pobre que la rata. Estos no, los Gebeler eran, explotaban canteras en Entre Ríos, eran comerciantes, todos estudiantes universitarios, que vivían muy cómodamente en una casona en la calle Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, pero que vino para acá con su gran amigo Ignacio Plaul, y él no sabía explicar por qué se enamoró de este lugar, y pensó que en este lugar, que después describe como terrenos que no servían para nada, totalmente improductivos, porque era una encadenada de lagunas con pajonales y cardales que tapaban la cabeza, así lo describen, se podía fundar un pueblo. Y de ese sueño hizo su vida, hasta que en serio murió pobre, porque era su empeño de luchar contra las inundaciones, pero bueno, fue el sueño de su vida y lo pudo concretar. Lo único que no pudo concretar fue ver a su Lanús autónoma, porque muere en 1942, cuando la autonomía fue en el 44. ¿Cómo se llamaba tu bisabuela, la Mi partera? bisabuela, no, eso es de la familia Festa, de la otra familia. Virginia Festa, junto con doña Juana Bordigoni, eran las dos parteras históricas de Lanús, doña María o doña Virginia y doña Juana, y se las llamaba las cigüeñas de Lanús. Esa es otra historia hermosa que algún día les contaré. Iban con las botas hasta acá, con un carro con caballos, a hacer los partos en las casas, y después se traían a la parturienta al comedor de la casa para que se recuperara unos días. Su orgullo era que nunca se le había muerto una paciente, ni un niño. Impresionante. Eran de los Festa. Algunas señoras mayores por ahí conocieron a su hija, la doctora Isis Festa, en la esquina de Diagonal López y Planes y Caguazú. Ahí tenía su consultorio su hija, que era fue la médica más significativa, más importante por una cuestión de tiempo, ¿no?, que tuvo Lanús en su momento. Recuerdo que yo tengo todavía muy fresco porque iba mucho a su casa. Mi bisabuelo era militante del Partido Conservador, muy amigo del general Bartolomé Mitre, militancia que compartía con don Anacarsis Lanús. Y así aparece la Villa General Paz y Villa Obrera. Compran terrenos que habían pertenecido a este señor de la derecha, que es don Martín Duhalde, que parece que es pariente de los Duhalde Cabezón, que tenía aquí un tambo. En esa época los tambos eran de los vascos, tanto en Lanús Oeste como en Lanús Este. Y entonces le compra los terrenos, vende parte de su negocio en Entre Ríos y con eso compra terrenos, hace un marcado de 8 cuadras paralelas a la vía y 9 perpendiculares, deja un lugar en lo que es ahora Ferré, Ituzaingo, 9 de Julio y Sitio General Belgrano. Para la plaza, que actualmente le puso de nombre Plaza General Paz, pero ahora se llama Plaza Sarmiento, lo dejó para recreación
de la gente. Es otra historia divina la de la Plaza Sarmiento. Es la única plaza del mundo que fue secuestrada por una deuda del municipio en un momento con una empresa pavimentadora. La empresa que no le podía cobrar al municipio le levanta una empalizada alrededor para que nadie pudiera entrar a la plaza. Así que ahí tengo todos los documentos de cómo hubo que rescatar la plaza. Y entonces traza, eso aboveda las calles con una famosa moto niveladora Champión, hace el abovedado de las calles. Era todo un parto porque era permanente las inundaciones. Las aguas bajaban de la zona alta de las lomas de Zamora, buscando el cauce del riachuelo, y todo el tiempo se inundaba, como ahora dicen mis amigos, todo el tiempo se inundaba todo. A la altura de la esquina de Oncativo o Basavilbaso se armaba un río, al punto de que el conde de Italia, porque tuvimos cónsul italiano en Lanús, el conde Falabella, ¿vieron la galería Falabella? Ahí estaba la casa del conde, del cónsul Blas Falabella, que era el cónsul de Italia en Lanús. Tenía un bote, porque en esa esquina se circulaba en bote, y entonces era volver a armar todo, entre las tormentas, la ráfaga de viento, tornado, y era todo un parto. Y ponía plata, siempre ponía plata de su bolsillo, lo cual le significó que el principio estuvo maravilloso. No había nada. Esta es la esquina de Madariaga e Ituzaingó. Esta es la esquina de Madariaga e Ituzaingó. Ponían el cartel, armaban las carpas, la banda, y venía la gente de la ciudad de Buenos Aires a comprar terreno. Pero empiezan las construcciones, pero llega, los remates iban bien, pero llega la gran crisis, el crack de la economía mundial del 90, y no se vendían terrenos o se vendían a muy bajo precio. Entonces tiene una idea que a él le pareció maravillosa, pero a la abuela Sara no tanto. La abuela Sara era una señora de muy buena, 25 años más joven, de muy buena posición económica, de una familia de militares que había estado viviendo en Londres, porque su papá había sido agregado militar ahí, y que vivía en una casona de 2 plantas en la calle Defensa con 3 mucamas, y al viejo no se le ocurre mejor idea que, para estimular la erradicación de familias de la zona sur del Gran Buenos Aires, venirse a vivir a los pajonales de Lanús, donde no había nada, con los 5 hijos y sin ayuda. Esas escenas me las contaba mi mamá y eran grandiosas, imagínense. Pero se vino nomás con los 5 hijos, y la abuela Sara, que está a la derecha de la abuela, es el doctor Guillermo Gebeler, que fue el primer abogado de Lanús, un abogado radical, fue presidente del Consejo Deliberante, y el otro es mi abuelo Pico, un personaje al que amo en el mundo, el mejor abuelo del mundo mundial. Y si ustedes van alguna vez al lugar donde establecieron su casa, la esquina actual de 9 de Julio y Gaebeler, que entonces era Ayohuma y Paunero, donde ahora está el colegio, la escuela Ramírez, lugar emblemático. Eso también es motivo de otra historia, porque ahí funcionó la histórica escuela profesional de mujeres, en un tiempo en que las mujeres no tenían acceso a la educación. En Lanús Centenario tuvimos una escuela donde se podía no solo aprender economía doméstica, artes, oficios y labores, sino también teneduría de libros, enfermería, idiomas, secretariado comercial. Mi tía es. Ay, qué lindo, me encanta. Siempre encuentro alguna persona que fue a esa escuela. Mi hermana fue en la escuela. Una maravilla para su tiempo, que muchísima gente no conoce. Por eso presentamos hace 1 año y medio con el profesor Omar Dal Ponte, una iniciativa que ya salió en el Consejo Deliberante para que identifiquen toda esta historia en la fachada de la escuela. En el interior hay muchas placas que han podido resguardar porque están adentro. Pero la historia de esta escuela, se las voy a 3 cosas, porque yo solo doy en otra charla, ha sido la primera escuela técnica provincial, funcionó allí. La primera escuela secundaria pública de Lanús, el EPONA, el famoso EPONA, funcionó allí. Y la historia de la Escuela Profesional de Mujeres es para hacer un libro, porque en un tiempo en que las mujeres
no podían hacer estudios secundarios, de hecho eran muy pocas las que lo hicieron porque había que ir a Avellaneda y muchas familias no querían que las niñas se fueran hasta Avellaneda a estudiar. Allí encontraron capacitación para el trabajo. Cuando me hablan de feminismo, esto era en serio una avanzada. Bueno, cuando se hace la escuela nueva, tuvieron una muy buena idea en este país que todo tira abajo y nada valora de la historia, reprodujeron en el patio interior de la escuela como era la fachada original de la casa de los Gebeler. Así que si alguna vez pasan por ahí, asómense a la puerta porque está muy lindo. Nosotros ahora cuando cumplió 50 años el colegio repusimos la placa, que por supuesto se habían afanado, pero está muy lindo, muy bien puesto. ¿Cómo será? Se los cuento esto como anécdota. El desconocimiento que tenemos de las cosas. El otro día fui a dar una charla al profesorado, al Instituto del Profesorado, y me dice una alumna, vos sabés que yo fui al Ramírez, y nosotros le dábamos esa puerta para ver qué había dentro. Nada, le digo, es una puerta que está apoyada en la pared, es una reproducción de cómo era la puerta original y las ventanas. Como nadie sabía qué era, alumna del colegio, no un vecino, como nadie sabía qué era, los chicos empezaron a hacer circular la versión que había sido un centro clandestino de detención. Entonces nosotros le dábamos... Ahora, un directivo, un docente, en el patio de su escuela tiene esto. ¿No se le ocurre decirle a los chicos, miren esto, o ponerle un cartel? Realmente que hay que ser burro, con todo respeto, ¿no? La rectora anterior que tenía el colegio y el otro eran maravillosos. Desde que se jubiló, la profesora Troncoso, un caño. Y así era originalmente la casa, que se veía así desde la plaza. Esta foto es de 1900. Y la Plaza General Paz, que hoy es la Plaza Sarmiento, tenía en el medio un kiosco. Mi bisabuelo nunca le puso, hay muchos documentos donde dice Plaza Gebeler, pero mi bisabuelo nunca le puso su nombre a nada. Todo tenía que ver con General Paz. ¿Por qué? Sí, claro. ¿Tenía relación con el General Paz? Él era muy admirador del General Paz. El General Paz, el cordobés, el Manco Paz, fue el estratega de los ejércitos de San Martín y de Belgrano. Y mi bisabuelo y el general Mitre eran grandes admiradores del General Paz. Por eso cuando compra las tierras y marca esas 46 hectáreas o 52 manzanas, se lo va a ver al General Paz y le pide ayuda para ponerle nombre a las calles, todas vinculadas a la gesta del General Paz. Muchos éxitos de la campaña del norte y también derrotas, porque la calle 9 de Julio actual le puso Ayohuma, que fue una de las derrotas del ejército del norte, y a la calle que ahora es, que después era Arias y ahora es Cabrero, le puso Vilcapugio, la otra derrota, porque él consideraba que más mérito tenían ellos que ni siquiera los acompaña a la gloria después de haber sido un fracaso bélico, pero que no deja de lado el heroísmo de los que allí participaron. Todas tenían nombre vinculada a las hazañas del General Paz. ¿Saben quién era Margarita Biel? Sí, la esposa y sobrina. Al que le gusta, como a mí, las historias de amor de la historia de Margarita Biel es maravillosa. Que lo acompañó y tuvo colgado los pañales porque lo acompañó cuando es puesto prisionero, lo acompañó en la prisión. Vivían en la prisión junto a sus hijos. Muere en uno de los partos. Era mucho más joven que él porque era su esposa y sobrina. Primero lo iba a visitar con la hermana del General Paz a la cárcel y luego se enamora, claro, era su sobrina, lo iba a visitar con su hermana a la cárcel y luego se enamora de él, era una jovencita, cosa del amor. Fundador del primer banco de Lanús, que fue el Banco Constructor de Avellaneda, que tuvo una importancia fundamental porque fue muy original, vendía los terrenos en cuotas. Eso se consideró una cosa muy audaz para su tiempo y que permitió a estos inmigrantes poder acceder al sueño del terrenito propio. Y una vez que tenían el terrenito, los fines de semana, con la ayuda de los paisanos, poder empezar a levantar la casa.
El primer almacén del pueblo fue el Cazador, la esquina donde ahora está la escuela 18, que era la 45 del distrito escolar de Avellaneda, porque cuando en el 1904 dejamos de ser Avellaneda, todas las escuelas pasaron a ser distrito escolar de Lanús y cambiaron su nombre. Y se la seguía llamando a la escuela del Cazador. El almacén se lo llamaba así porque el señor era aficionado a la caza. Y cuando hacen la escuela 45 del distrito escolar de Avellaneda, ahí, que luego es la 18, escuela SKU de la actualidad, se le siguió llamando la escuela del Cazador, el primer almacén del pueblo. Y en todas las villas, el factor de fomento para conseguir el mejorado de las calles, el alumbrado, el agua, eran las sociedades de fomento. Cada villa tenía la suya. Y él fue fundador de la Sociedad de Fomento de Villa General Paz y Villa Obrera. Ven que todo esto siempre fue un conglomerado que evolucionó junto. Acá se fabricaba la herrería, los ladrillos, para las construcciones, que eran trasladados con la famosa zorra hacia la estación Lanús, y empezaban a ser muy importantes la cantidad de construcciones. En esa sociedad de fomento funcionó el primer consultorio médico, la primera biblioteca y algo que para él fue muy importante, que fue la escuelita del fomento. No había lugar educativo para los niños de las familias que se venían a radicar a la villa. Y él era un hombre instruido, igual que su familia. Para mi bisabuelo la educación era un valor inclaudicable. Entonces, de su peculio sostiene durante 10 años, hasta que el distrito escolar asume como propia, lo que se llamó la escuelita del fomento. No solo educaban a los niños, sino que tenía también 2 vacas que están relatadas en un hermoso poema que escribió Alfonso Alcaide, que eran la Paloma y la Balbina, absolutamente destinadas a los niños de la escuelita del fomento. La primera capilla, siempre también donado por él el terreno, como si fuera frente a la plaza, siempre estuvo dedicada a la advocación del Sagrado Corazón, que es nuestro templo del este en la actualidad. Se voló el techo antes de terminar la construcción. Permanentemente había tornados e inundaciones. Se hace una segunda, ¿ven? Quedó sin techo. Se hace una segunda sobre la calle Ituzaingó hasta que la familia Lanús, según dicen los libros, dona el terreno para la actual Iglesia del Sagrado Corazón. A mí están escribiendo la historia porque durante la pandemia la Iglesia del Sagrado Corazón cumplió 100 años. No se pudo hacer mucho porque estábamos en plena pandemia. Ahora ahí tienen, tal cual me dijeron los viejos, escrito cuando compran los terrenos. Tienen hasta los documentos de compra. Así que no sé qué donación, pero la historia dice que la familia Lanús donó los terrenos para... Iba a pasar rápidamente lo del tranvía. Del tranvía se acuerdan. Yo fui a la despedida del tranvía. Es un recuerdo de los más lindos que tengo. El origen del tranvía es la zorra, la famosa zorra que está expuesta en el ferroclub. Cuando un día dejó de necesitarse esta zorra mecánica, se le agregaron asientos transversales, se la mejoró un poco y empezó a ser el primer medio de transporte conectado con 6 servicios que coincidían con los horarios del ferrocarril. Había líneas que terminaban en Villa Mauricio, también en Lanús Oeste había tranvía, y por supuesto arrancamos por el tranvía a caballo, que no tenía paradas fijas, que suben en cualquier lado. Hay un relato muy lindo de mi tío abuelo que cuenta que las familias pudientes tenían su ayudante y su escalerita para poder subir al ferrocarril, que no era muy fácil, porque era, por supuesto, calles de tierra y paraban en cualquier lado. Entonces salía la negrita que los asistía y le ponía, además, para que no se le viera mucho, le ponía la escalerita para que supieran. Eso lo cuenta el sur del lago. Luego se fueron mejorando, se le pusieron cortinitas, y empezó el tendido de las vías del tranvía eléctrico, que es la tercera etapa, porque en el medio hubo una muy breve del tranvía a vapor. Este es un tranvía circulando por la calle Ayohuma, que luego fue José C. Paz, José Camilo Paz, y luego la avenida 9 de Julio. Y luego vino el tranvía eléctrico. Yo recuerdo muy bien el tema de la despedida del tranvía. Este es 1964,
Así que ya acá se acuerdan bien, el 51, ¿sí? El 51 que terminaba en Villa Mauricio. Y acá doblaba. El 52 terminaba Daba acá. todavía, vieron que todavía cuando se levanta el pavimento, estas cuadras se empieza a ver, hay tramos de vía todavía a la vista. Y el colectivo 100, el que pasaba acá. Y el colectivo 70. El 103, hace medio el recorrido. Claro, el 3, hace más o menos el recorrido. Y esta es la estación Villa Mauricio, donde terminaba. El trolebús, que fue lo que siguió después, tenía su terminal, donde actualmente es la municipalidad de Lanús, en Irigoyen. Ahí era la estación terminal del trole. Mi bisabuelo fue intendente de Barracas al Sur entre el 95 y 97 y trajo mucho progreso, mucho afirmado de las calles, la iluminación a queroseno. Se aprovechó esos 2 añitos que todavía no éramos autónomos, él dependía mucho del gobierno municipal de Avellaneda, de la familia Barceló, que no quería saber nada del progreso y la independencia de estos lugares, porque este lugar empezó a crecer muy fuertemente y generaba impuestos, tasas, divisas que iban a parar a Avellaneda. Por eso fue tan importante la lucha por la autonomía, porque a Avellaneda no le convenía que Lanús se independizara y empezara a hacer uso de los recursos que generaba, ¿sí? Pero él logró bastante. En el 1904 pasamos a ser Avellaneda. Recuerdan, los grandes pagos de la Magdalena, luego el Quilmes Grande, luego el Quilmes más pequeño, luego Barracas al Sur, y en el 1904 pasamos a ver Avellaneda. Era un progreso incesante, porque había reuniones en la sociedad de fomento, tuvo una vida rica cultural Lanús. Había desde la Mantova una soprano que vivía, del Colón, que vivía por ahí, por lo que ahora es cerca del Lanús, y hacía tertulias danzantes, había reuniones en la biblioteca, tuvo una riqueza cultural, bibliotecas, la Emancipación, la biblioteca que está acá muy cerquita, que ahora es la Biblioteca General San Martín, la de este barrio, de esa, fue la primera biblioteca de Lanús, que ahora se llama Libertador General San Martín. Y había romerías, que eran especies de procesiones hacia imágenes religiosas de las plazas, y todos los 20 de octubre, el día de la fundación de Lanús, porque el 20 de octubre de 1888 es el día que se coloca la piedra fundamental ahí en la esquina de Ayohuma y Paunero, hoy 9 de julio y Gaebler. Por eso digo siempre que esa escuela, ese colegio, hoy Ramírez, late, la historia de Lanús late en esa esquina. Fue la casa de la familia Gaebler, ahí está colocada la piedra fundamental. Fue la historia de la Escuela Profesional de Mujeres, de la primera escuela técnica, de la primera escuela secundaria pública de Lanús. Merece un reconocimiento mayor. Merece que se la recuerden. Mis al hijos que van tiene. ahí ahora, digo, fueron mis abuelos, fui Sí, yo, claro. van mis hijos. Digo, esa escuela es La súper historia de importante. Lanús late en esa esquina. Pero yo siempre se lo digo. Por estaría eso bueno cuando me dicen que los siga alumnos fomentando. que no saben qué es lo que tienen en el patio de su escuela, me resulta difícil de entender, ¿no? Y la primera calecita fija, para atrás. A ver, la primera, el retroceso está complicado. Bueno, sí, ahí. La primera calecita fija, este es mi bisabuelo, el de la galerita subido un caballito, que funcionó también en la Plaza General Paz, también lo colocó él, que tenía una afición muy particular por la educación y la recreación de los chicos. Y también hubo exhibiciones de toreo, no corrida de toro, ¿no? Donde ahora está la cancha de básquet en el Club Lanús, ahí había del Orfeo Español de la ciudad de Buenos Aires, que hacían unos desastres los toros, cuentan los libros que dejaban todo hecho pelota hasta que se terminaron las exhibiciones de toros. Y entonces cuando le contaba a la familia Lanús, absolutamente quebrada económicamente, tiene que vender estos terrenos, imagínense que del lado oeste eran todas las manzanas cercanas a la estación.
Del lado este, lo mismo, hasta la calle Basavilbaso, porque los terrenos de mi bisabuelo, esas 46 hectáreas, estaban entre lo que es hoy Caguazú o Eva Perón, Ramón Cabrero, Madariaga y Basavilbaso. Así que todo en la zona de la franja de la estación era todo un gran potrero, aunque ya el viejo, que lo cuentan todos los libros porque por su pueblo hacía cualquier cosa, un día que la familia Lanús veraneaban en Mar del Plata, donde veraneaban todas las familias ricas de la época, se fueron a Mar del Plata, le pidió de abrir una tranquera ahí sobre Ayohuma para poder llegar a la estación en caso de emergencia, porque esas 3 cuadras cercanas a la estación eran los terrenos de Lanús. Imagínense que para llegar a la estación había que rodear todo eso en calles de tierra, y él aceptó. Pero cuando vieron que estaba en Mar del Plata, un día le tiraron la tranquera. Y los obreros de Lanús volvieron a levantar la tranquera. Y a la noche volvieron a tirar la tranquera. Y la volvieron a levantar. Así que la vez número 10 abrieron Ayohuma hasta la estación Lanús y así quedó para siempre. Parece que hubo una pequeña discusión que no pasó a mayores, pero eso fue determinante, porque poder acceder a la estación era el factor determinante de progreso, ¿sí? Y entonces empieza ahí sí un progreso incesante. ¿Por qué? Porque este macizo de General Paz y Villa Obrera, junto con el de Lanús, ganan la estación y acercan a todos esos lugares que habían ido creciendo en forma significativa, pero totalmente aislados entre sí, es decir, sin ningún sentido de pertenencia o comunicación o identidad. Y ahí sí comienza este progreso incesante. Primero le permiten poner una delegación municipal. Estábamos todavía en época de no había autonomía, éramos para casarse había que ir a Avellaneda, para anotar un nacimiento había que ir a Avellaneda, para morirse había que ir a Avellaneda, porque ni cementerio teníamos, todo Avellaneda. Bueno, primer paso, logramos una delegación municipal de registro civil, por el cual se podían hacer trámites, todo en Lanús. Fue el primer paso, en el 1911, y a él lo nombran delegado municipal. Fue delegado municipal hasta que vino la autonomía, consejero escolar y concejal hasta su muerte. Pero ahí fue lo primero, el primer edificio de la municipalidad, donde ahora funciona el Consejo Deliberante. Y ahí empieza el progreso incesante de la Villa General Paz y la Villa Obrera. Había un solo policía, todo uno, empieza la comisaría, la biblioteca municipal, el primer cine, el registro civil, la primera sala de primeros auxilios, la primera biblioteca, acá en la calle de esa, ¿sí? Y todas estas instituciones que ustedes conocen como centenarias, los bomberos, el Club Lanús, todas tienen más de 100 años porque ahí empieza este progreso incesante. No sé cómo están de cansados, si no les cuento algo más. Brevemente, sobre la atención de la salud. Originalmente iba el doctor Pujol, que fue el primer médico de Lanús, a caballo desde la Sociedad de Fomento a ver a los pacientes a su domicilio. Después, la familia Lanús, eso sí está totalmente constatado, dona el predio donde ahora funciona la Dirección de Cultura, y ahí se establece el primer lactario, el centro de salud municipal. Era vacunatorio, era lactario, como se le decía en otra época, y el Club Atlético Lanús, también institución centenaria, él funda el Club del Progreso, que fue el antecedente de la Asociación Atlética Lanús y finalmente del Club Atlético Lanús. Por eso somos todos recontra fanáticos y hoy tenemos un día de muchos nervios. Acá lo vemos en el acto inaugural del Club Atlético Lanús, del edificio original, que así era prácticamente un galpón. Y así era la cancha de Lanús, originalmente, donde estaba ubicada más o menos hacia la calle San Lorenzo. No tenía la ubicación actual, la cancha de Lanús. Margarita viene al 2600 bueno, de esa y su
Suipacha. Muy bien. Ahí vive mi sobrina actualmente y tiene la placa porque 2600, es justo a la altura. Perfecto. Luna le reconoció la casa y está pintada toda de granate. Y el nuevo edificio, acá en la inauguración, en el 1904, Lanús pasa, Avellaneda, Barracas, perdón, pasa a llamarse Avellaneda. Recién, bueno, esta es su trayectoria, les decía, fue concejal municipal toda su vida y consejero escolar prácticamente hasta su muerte. Y en 1941 muere, sin haber visto, repito, su Lanús autónomo. En el 42 lo inhuman, porque ellos tenían bóveda familiar en Recoleta. Fue multitudinario, eso es el relato de mi bisabuelo. Era muy querido por su pueblo, don Guillermo, como todos le decían. Pero tuvieron que vender después la bóveda en el cementerio de Recoleta, porque estaban pobres. Y con ese dinero le compraron una casa a sus tres hijas solteras que vivían ahí en la calle Joaquín de González. Y él está inhumado en el sector que se llama histórico del cementerio de Lanús. En el 1944 se declara la autonomía y ahí dejamos de ser Avellaneda para ser, no todavía Lanús, partido 4 de junio, porque esta fue la fecha de la revolución del 43, 4 de junio de 1943, y ese es el nombre que toma el municipio en homenaje a esa fecha. Yo que nací en el 54, nací en el partido 4 de junio. Farrell era de acá, con Perón, entonces, se alinearon los planetas y esa lucha que llevó 40 años, la lucha de la autonomía es digna de estudiarla y de leerla porque es una lucha de valientes, de inteligentes y de audaces como Restituto Caraza, a quien poco se lo mencionó, pero que fue el gran héroe de la autonomía. Yo estoy releyendo, me regalaron el libro de fundación de la Unión Cívica Radical en Lanús. Un libro así, escrito a mano, con las actas desde la primera reunión con Alem, con Restituto Caraza. Voy por el acta 122, me faltan otras 100 más o menos, pero hay que ver la audacia de esa gente a la que los Barceló les hacían de todo para que no lograran, porque ellos eran absolutamente independentistas, autonomistas, lo que les hacían para poder obstaculizar el proceso de autonomía. Es una lucha de valientes. Y ahí, el nombre del 4 de junio, ¿sí? Soy más vieja que Lanús, soy del 39. Ay Dios, qué suerte encontrar a alguien más viejo que yo. Pero cuando voy a la escuela, los chicos me miran como diciendo que dinosaurio. En 1940 Perón, y se intenta desperonizar todo, también a Lanús se le cambia el nombre. O sea que el nombre de Lanús, que en realidad se le da por extensión a este partido, el nombre que tenía la estación, a la que se llamaba Parada Lanús, es recién de 1955. 55 son nacidos en el municipio de Lanús. Y leo esto para terminar porque me encanta, y Lux Funes es el historiador que mi mamá más admiraba, y tiene unos escritos preciosos, entendibles, románticos, me encanta. Porque lo que antes fue campo bruto, luego solar con tambos y alfalfares, más tarde sitio poblado por residencias de campo, después circo hípico de elegantes reuniones, posteriormente villas nacientes entre distancias dilatadas, más aquí ese pueblo General Paz que fundara don Guillermo de Vélez y finalmente la ciudad de Lanús, es hoy nada menos que uno de los más importantes partidos de la provincia de Buenos Aires. Y para darle tal categoría, lucharon, al par que iban haciendo fecundo el curso de las realizaciones materiales, un núcleo animoso de hombres a los cuales hay que rendirles eterno tributo por su incansable fe. Muchas gracias.